Vamos a hacer el test 1 de condensadores. Primer ejercicio. Calcula la carga Q de cada condensador. Q1, Q2 y Q3. Y el voltaje de cada condensador. V1, V2 y V3. La capacidad total equivalente y la carga total equivalente. Sabemos que los condensadores que estén en serie van a tener la misma carga. Es decir, que Q1 va a ser igual a Q2. Primer dato que sabemos. Y sabemos que los condensadores que estén en paralelo tendrán el mismo voltaje. En este caso, este condensador, el de 4 microfaradios, tendrá el mismo voltaje que estos dos condensadores, ya haciendo el equivalente en línea. Lo que vamos a ir haciendo es circuitos más reducidos que sean equivalentes, eso quiere decir que es el mismo circuito, no he cambiado nada, pero lo vamos a ir reduciendo para hacerlo más fácil. Lo primero que voy a hacer es reducir este circuito que está en línea, lo voy a poner un solo condensador. En vez de tener dos condensadores, voy a pintar un solo condensador. Y voy a llamarlo capacidad total 1, por ejemplo, porque no es la total total. Todavía me quedará hacer el paralelo. Es decir, mi primer paso es transformar estos dos condensadores en un solo condensador, que lo he llamado CT1. Este condensador de 4 microfaradios no lo voy a tocar. Y vamos a calcular primero cuál es la capacidad de estos dos condensadores. Sabemos que los condensadores que estén en línea, su formulita es esta. 1 partido de la capacidad total equivalente para solo esta línea es igual a 1 partido de la capacidad del condensador 1 más 1 partido de la capacidad del condensador 2. Si hubiera más condensadores en línea, pues seguiría más 1 partido de la capacidad del condensador 3 y así sucesivamente. Voy a sustituir datos. 1 partido de la capacidad total 1 es igual a 1 partido de 2 microfaradios más 1 partido de 2 microfaradios. 1 partido de la capacidad total 1 es igual, mínimo común múltiplo 2, 1 más 1, 2. 2 partido de 2, 1 microfaradio. Tenemos que hacer la inversa. Capacidad total 1 está dividiendo, pasa multiplicando, y el 1 microfaradio pasa dividiendo. 1 partido de 1 me da 1 microfaradio. Es decir, que este 1 microfaradio no sería el resultado, pero al pasar la capacidad total 1 multiplicando y el 1 microfaradio dividiendo, 1 entre 1 me da 1. Ya conozco que la capacidad total de solo esta línea es de 1 microfaradio. Lo que he conseguido es, de momento, reducir un circuito mixto donde tenía unos condensadores en línea y aparte condensadores en paralelo. He hecho otro circuito donde ahora tengo todo en paralelo, dos condensadores en paralelo. Ahora, ¿qué puedo obtener de estos condensadores? Muy fácil. Puedo obtener la carga del condensador 3 y la carga del condensador total 1, es decir, del condensador equivalente de estos dos en línea. Pues eso es lo primero que voy a obtener. Tengo aquí un voltaje de 100 voltios, ya sé que el voltaje 3 va a ser 100 voltios y el voltaje del condensador T1 también serán 100 voltios, es decir, de aquí a aquí hay 100 voltios y de aquí a aquí hay 100 voltios. Entonces, vamos a hallar, de momento ya podemos solucionar que el voltaje 3, como nos pide el voltaje en cada condensador, el voltaje del condensador 3 es igual a 100 voltios. Eso lo sabíamos desde el principio. Ahora vamos a hallar la carga en el condensador 3. Sabemos que nuestra formulita es capacidad es igual a carga partido por voltaje. Conocemos la capacidad, conocemos el voltaje, conocemos la capacidad del condensador 3, 4 microfaradios, y el voltaje del condensador 3, 100 voltios. Puedo calcular la carga del condensador 3. Carga del condensador 3 es igual a C3 por V3. Y esto es igual 4 microfaradios por 100 voltios. Es decir, 400 microcoulombios. Ya hemos hallado la carga 3, la voy a ir poniendo por aquí, que sería mi solución. 400 microcoulombios. También conocemos el voltaje en el condensador 3, 100 voltios. Y ahora vamos a hallar la carga en el condensador equivalente de los que teníamos en línea, de estos dos condensadores.
utilizando la misma formulita. Bueno, realmente aquí, como lo he llamado T1, voy a mantener el T1 y el T1. Sabemos que el voltaje que hay del equivalente o del total en la primera línea es 100 voltios también, porque de aquí a aquí hay 100 voltios y de aquí a aquí hay 100 voltios. Se mantiene el voltaje cuando están en paralelo. Estos dos que estaban en serie los hemos transformado en uno solo y ahora estos dos están en paralelo. Por lo tanto, podemos calcular la carga que tenemos en este condensador, lo que es el condensador equivalente a estos dos. Por lo tanto, me queda que la carga en este condensador equivalente es C, capacidad en el condensador equivalente, por voltaje en el condensador equivalente. La capacidad en el condensador equivalente la habíamos calculado, es 1 microfaradio y el voltaje son 100 voltios. Por lo tanto, 100 microcoulombios. Vale, ahora, esta carga, por teoría, por la teoría que dimos en el tema anterior, esta carga es la misma que esta carga y que esta carga. Es decir, la carga total de los condensadores que están en línea son iguales. La carga que tenemos aquí es igual que la carga que tenemos aquí y que la carga que tenemos aquí. Por lo tanto, ya conozco la carga que tenemos aquí, que son 100 microcoulombios. Por lo tanto, Q1 es 100 microcoulombios y Q2 100 microcoulombios. Se mantiene la carga. Ahora, ¿cómo podemos conocer el voltaje de aquí y de aquí? Muy fácil. Bueno, lo primero, como son dos condensadores con la misma capacidad, pues el voltaje se va a dividir. Va a ser 50 voltios y 50 voltios. Aún así lo vamos a calcular. Ya conocemos la carga y conocemos la capacidad. Pues nuestra carga es igual nuestra capacidad es igual a carga partido por voltaje. Como conocemos nuestra capacidad, que es 2 microfaradios, conocemos nuestra carga, que es 100 microcoulombios, podemos calcular el voltaje. El voltaje es igual a 100 micro partido de 2 micro, micro con micro se me va y me quedan 50 voltios, lo que os decía. Se va a dividir el voltaje, pero porque tenemos la misma capacidad. Si no tuviésemos la misma capacidad, no sería exactamente el mismo voltaje para cada uno de ellos. Entonces V1 va a ser 50 voltios y V2, si hacemos el mismo paso, como tenemos la misma capacidad, vamos a tener el mismo numerito, tenemos la misma carga, vamos a tener el mismo número, por lo tanto el voltaje va a ser exactamente igual. Y además podéis comprobar que está bien porque en línea, si sumamos los voltajes, nos tiene que dar el voltaje total, que es 100 voltios. Entonces lo tenemos bien. Ahora, no hemos acabado porque nos pide el voltaje de cada condensador, la carga de cada condensador, hasta ahí ya sí que lo tenemos, pero nos pide la capacidad total y la carga total equivalente. La capacidad total tenemos que seguir trabajando un poco más en el circuito. Pasamos de este circuito mixto a este circuito paralelo. Y ahora vamos a pasar a nuestra capacidad total, es decir, a un solo condensador. En paralelo ya lo voy a llamar capacidad total, sin el 1. Capacidad total, que es la máxima que podemos llegar, la última que podemos llegar. Entonces, la capacidad total para dos condensadores en paralelo simplemente se suman. Sería CT1 más C3. En serie se hace la operación con la formulita, pero en paralelo se suman. 1 microfaradio más 4 microfaradios, 5 microfaradios. Ya tendríamos la capacidad total equivalente, 5 microfaradios. Y por último, la carga total equivalente, como aquí tenemos 100 voltios y aquí tenemos 5 microfaradios, aplicamos nuestra formulita, capacidad total, carga total y voltios. Por lo tanto, carga total es igual a capacidad total 5 microfaradios por el voltaje, que son 100 voltios, 500 microcoulombios. Sería nuestra capacidad, nuestra carga total, 500 microcoulombios. Y nuestra capacidad total equivalente, ya la habíamos calculado, 5 microfaradios. ¿Cómo podemos comprobar que lo tenemos bien? Muy fácil. Nosotros sabemos que cuando tengamos un circuito en paralelo, los voltajes son los mismos, pero las capacidades, la carga se suma. Si yo tengo en este condensador, tengo una carga que ya lo habíamos calculado de 400 microcoulombios
y en este condensador tengo una carga que ya la habíamos calculado de 100 microcoulombios, porque la carga del T1 era igual a la carga 1 y la carga 2, 100 microcoulombios. Si yo sumo 400 más 100, 500 microcoulombios. La suma de las cargas en un circuito en paralelo tiene que ser igual a la carga total del circuito, es decir, a la carga que tengamos en esta parte del circuito. 400 más 100, 500. ¿Cuánto tenemos en la total? 500. Pues lo tenemos bien. Aparte, sabemos que lo más importante de este circuito, así como repaso, es que los condensadores que estén en serie tienen la misma carga. Además, si hago uno equivalente, que es este el equivalente, tiene la misma carga. Entonces, lo que tengo que hacer es transformar estos dos condensadores en uno equivalente mediante la formulita y calcular la carga que tiene ese equivalente, porque como los tres van a tener la misma carga, en cuanto calcule la carga que tiene este equivalente, podré ya saber las otras cargas, que es la misma, 100 y 100. Por otro lado, sabemos que el voltaje que tenemos en paralelo es el mismo. Es decir, que si aquí hay 100 voltios, de aquí a aquí hay 100 voltios. Y por último, sabemos que el voltaje que tenemos en serie, sumado, nos tiene que dar el mismo que en paralelo. Es decir, que tenemos aquí es de 100 voltios, pues el voltaje, la caída de tensión que hay en este condensador más la caída de tensión que hay en este condensador, nos da 100 voltios. 50 más 50, 100 voltios. No es muy difícil, es practicar un poco. Tener muy claro las ideas, pero bueno, practicar más que nada. Vamos a ver el segundo ejercicio. Nos dice, calcula la carga Q del siguiente condensador, sabiendo que la superficie de sus placas es 2 centímetros cuadrados, la separación entre las placas, es decir, la distancia, 1 milímetro, y la permitividad, está en el vacío, es de 8,85 por 10 elevado a menos 12 coulomb al cuadrado, partido de Newton por metro al cuadrado. Y está conectado a una pila de 100 voltios. Aquí lo tenemos conectado a una pila de 100 voltios y me pide que calcule la carga. Para calcular la carga, nuestra formulita es capacidad es igual a carga partido por voltaje. Necesitamos la capacidad. Y la capacidad nos la dan tres factores. La capacidad es igual a la permitividad del medio por la superficie partido de la distancia. Es decir, cuanto más superficie, cuanto más grande sea este condensador, cuanto más grande sea esta superficie, mayor capacidad. Cuanto mayor superficie, mayor capacidad. Cuanto mayor sea la distancia entre estas placas del condensador, cuanto mayor sea esta distancia, menor capacidad, porque están más alejados. Imaginaos aquí positivo y aquí negativo. Esto es un condensador puesto en zoom. Cuanto más alejado estén, menor atracción habrá. Por lo tanto, cuanto mayor distancia de placas, menor capacidad. Ahora, cuanto más grande sea estas placas, la superficie de las placas, pues mayor será la capacidad. Cuanto mayor sea la superficie, mayor será la capacidad. Y luego tenemos la permitividad del medio, que es qué ponemos aquí. No es lo mismo poner madera que poner caucho, que dejarlo en el vacío. Esta permitividad del medio realmente es igual a la permitividad en el vacío por una permitividad relativa. En este caso, como estoy en el vacío, la permitividad relativa es 1, por lo tanto la permitividad en el medio es igual a la permitividad en el vacío. Pero hay otros materiales que tienen otra permitividad. De momento, como estamos practicando en el vacío, pues vamos a utilizar esta de aquí, porque la permitividad relativa en el vacío es 1. Por lo tanto, 1 por la permitividad vacío, en el aire. La permitividad relativa en el aire es 1. Entonces, 1 por la permitividad en el vacío me da prácticamente la permitividad en el vacío. No es 1 al completo, sería 1,00000, lo que sea. Vale, entonces vamos a nuestra formulita. Capacidad, permitividad, que ya lo vamos a sustituir directamente por la del vacío porque estamos en el aire, por superficie. La superficie la tenemos que pasar a metros cuadrados. Para pasar de centímetro a metro hay que dividir entre 100, pero como está al cuadrado hay que dividir entre 10 elevado a menos 4. 2 por 10 elevado a menos 4 metros al cuadrado. Es decir, para pasar 2 centímetros a metros
hay que dividir entre 100. Si hacemos factores de conversión, yo lo que quiero son metros. Un metro son 100 centímetros. Centímetros se me va con centímetro. 2 entre 100 metros. Sería 2 por 10 elevado a menos 2 metros. Pero el problema es que estos son centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado es lo mismo que 2 por centímetro por centímetro. Para quitar 2 veces centímetro, tengo que dividir entre 100 2 veces, que sería un metro partido de 100 centímetros y otra vez un metro partido de 100 centímetros. Centímetro se me da con centímetro, centímetro se me da con centímetro y me queda 2 partido de 100 partido de 100. Es decir, 2 por 10 elevado a menos 4 metros al cuadrado. Por eso se duplica. Si fuese un volumen, fuese al cubo, pues se triplica. Sería 2 por 10 elevado a menos 6, en caso de que fuese un volumen. Vale, ya tenemos la superficie. Un milímetro también lo tenemos que pasar a metros, es 1 por 10 elevado a menos 3 metros. De milímetros a metros dividimos entre 1000. Y ahora ya sería sustituir. Esta es mi formulita, sustituimos la permitividad 8,85 por 10 elevado a menos 12 por la superficie 2 por 10 elevado a menos 4 y la distancia 1 por 10 elevado a menos 3. Calculamos todo esto, sería 8,85 por 2 por, o directamente entre 1000, 8,85 por 2 entre 0,001 me da 17700 por 10 elevado a menos 16. Podemos echar cuentas, ir echando para atrás la coma, para llegar, por ejemplo, a pico faradios. El prefijo pico tiene 10 elevado a menos 12, entonces tengo que llegar a 12. Tengo 16, pues voy a ir echando para atrás hasta llegar a 12. 15, 14, 13 y 12. Es decir, que esto sería 1,77 pico faradios. Esa sería mi capacidad. ¿Lo entendéis? Bueno, lo que hice realmente fue 8,85 por 2 dividido entre 0, porque esto es 0,001, y me dio este numerito de aquí. Pero claro, 10 elevado a menos 12 por 10 elevado a menos 4 es 10 elevado a menos 16. Como no voy a poner este número en faradios, estos serían faradios. Como este número no es un número muy práctico de poner, lo que utilizamos siempre son los prefijos. Micro, nano, pico. Micro es 10 elevado a menos 6, nano es 10 elevado a menos 9 y pico es 10 elevado a menos 12. Como esto es 10 elevado a menos 16, el más cercano es pico, y lo que he ido haciendo es echando el 0 para atrás hasta llegar a 10 elevado a menos 12, porque realmente aquí lo que tengo es 16 ceros para atrás, o 16 veces echar la coma para atrás. Entonces, lo he hecho unas cuantas veces hasta llegar al 12. 1, 2, 3 y 4. Ya le he quitado 4. Me quedaría 10 elevado a menos 12. 1,77 por 10 elevado a menos 12. Sustituyo el 10 elevado a menos 12 por el pico. Ya tenemos la capacidad. Ahora, como lo que me piden es la carga, la capacidad es igual a la carga partido del voltaje. Tengo el voltaje, tengo la capacidad, puedo calcular la carga. La carga es la capacidad, 1,77 picofaradios, o por 10 elevado a menos 12, por 100. Lo calculamos, 1,77, bueno, 1,77 por 100 sería 177 picocoulombios. Porque serían 177 por 10 elevado a menos 12, pero el 10 a la menos 12 lo puedo sustituir por el prefijo pico. Pues esta sería mi solución.